Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. Y hoy os voy a enseñar un programa que he hecho yo y que creo que os va a interesar bastante. Básicamente, este programa es un programa que nos permite instalar, desinstalar o cambiar la versión de FFmpeg. Y os preguntaréis, pero ¿para qué? Si puedes instalar el programa usando apt en Linux o puedes descargar los binarios en Windows y configurar el path y todo. Y la verdad es que sí, puedes hacer eso, pero el problema es que es muy molesto porque cada vez que sale una versión nueva de FFmpeg, en Windows tienes que básicamente hacer los mismos pasos que en este tutorial. Y lo que tienes que hacer es descargar el binario, descomprimirlo, luego ir a variables de entorno y poner la nueva ruta y todo, y es muy molesto. Es perder mucho tiempo para algo que se podría hacer más rápido. Además, ese no es el único problema. Y es que en Linux yo tengo mi mini ordenador como servidor y tiene gráficos integrados AMD. Y yo puedo usar la codificación por GPU. ¿Qué problema hay? Que es que si tú instalas FFmpeg usando apt, el instalador de Ubuntu Debian, el problema que tengo es que el FFmpeg que te viene no es el FFmpeg completo. Por ejemplo, le falta tanto la codificación por GPU para AMD como BMAF y nuevos codificadores como X266. Entonces, claro, en Linux también tengo que hacer lo mismo. Tengo que descargar el binario, descomprimirlo, añadirlo a path y eso cada vez que lo quiera actualizar. Y si además quiero desinstalarlo, tengo que borrar yo a mano, editar el path y todo. Y es un maldito lío, es muy molesto. Entonces pensé, alguien tiene que haber hecho un instalador. No puede ser que esto lo tenga que hacer todas las veces y todo el mundo lo haga. Y me puse a buscar instaladores y encontré uno, que es este de aquí, pero este es solo para Windows. Y al parecer no lo actualizan más porque la última versión que han puesto es la 7. Además, no sé qué versión tendrá incluida. Yo supongo que tiene la versión completa con la que viene todo. Pero si está usando la versión que compilan en Guians, a veces faltan algunas cosas, no viene todo. Entonces, claro, esto sigue sin ser la versión completa y es solo para Windows. Sigue sin resolver mi problema con mi servidor. Y me puse a buscar también a ver si alguien había hecho un gestor de versiones. Y no, nadie lo ha hecho. Y me quedé como, ¿este programa que se usa tanto no tiene un gestor de versiones? ¿Nadie lo ha hecho antes? O al menos yo no lo he encontrado. Entonces se me ha ocurrido hacer este instalador, que básicamente es un .exe que tú bajas, tanto para Linux como para Windows, lo abres y desde ahí puedes gestionar las versiones. Ahora os voy a enseñar cómo funciona porque es muy fácil de usar y básicamente he hecho instalar FFmpeg 1000 veces más fácil. Básicamente aquí en la página de inicio de mi GitHub hay que ir a Releases, darle aquí a la pestaña donde saldrá la última versión y aquí tendremos disponibles para bajar la versión de FFmpeg para Linux en ARM y los .exe obviamente son para Windows. Por ahora solo he conseguido compilar para Windows en x64, o sea 64 bits. Ya en cuanto pueda intentaré compilarlo para también ARM, porque ARM está creciendo. Todavía no tan rápido, pero sí que es importante tener soporte para todo, así que cuando pueda le pondré ARM. Y básicamente hay que darle clic y se nos baja, que no pesa nada, son 5 megabytes. El programa no tiene icono ni nada, pero básicamente no es ningún instalador ni nada. En plan, este .exe lo podéis meter donde queráis. Podéis meterlo en el escritorio, en descargas, en una carpeta de programas, lo podéis meter donde queráis. Voy a abrir mi consola de CMD para enseñaros que ahora mismo no tengo FFmpeg instalado. ¿Ves? No existe. Entonces, solo tienes que darle doble clic. Te avisará de que es un programa no seguro y que no se sabe de quién es ni nada. Esto es porque lo he hecho yo a mano y lo he compilado yo. Y Windows no sabe si es un programa seguro o no. Así que la primera vez es muy probable que te salte el antivirus. Pero no pasa nada, tú dejas que el antivirus compruebe y verá que no es un virus. Así que ya está. Solo la primera vez te saldrá eso y ya está. No te volverá a salir y no te molestará más. Y nada más abrirse, tendremos este menú. Sí que es verdad que podría haber hecho una interfaz
más chula, en plan una aplicación de escritorio. Pero claro, eso traería un problema, y es que si quisiera instalarlo en mi servidor no tiene sistema de ventanas. Lo utilizo todo por consola. Entonces no podría tener una interfaz para poder instalarlo. Así que decidí hacer una interfaz de consola, que esto sí que funciona en cualquier sitio. Y me pareció una mejor idea. Básicamente, una vez se abre, aquí está la pestaña de install, desinstalar y salir. Aquí en la pestaña de install saldrán las versiones de FFmpeg que hay disponibles para tu plataforma. Tu plataforma se refiere a CPU, si es ARM o x64, y si eres Windows o Linux. Esto automáticamente detectará las que son para tu plataforma. Y básicamente tienes que ir aquí, darle clic, le das a Enter una vez has seleccionado la versión, descargar FFmpeg, extraerá los archivos, configurará todo. Y si ahora abrimos una consola y escribimos FFmpeg, ¡magia! Tenemos FFmpeg 7.1.1 instalado. Así de fácil. Y encima la compilación completa. Veis que está todo activado. Es increíble. O sea, te juro que es increíble. A mí me flipa lo fácil que es instalar FFmpeg con el programa que he hecho. Y aquí puedes salir. Y ya cuando vuelvas a abrir, te volveré a avisar cuál es la versión actual que tienes instalada. Por ejemplo, si quiero instalar una versión más antigua por lo que sea, la 4.4.4, le doy a Enter. Se me descarga. Y vuelvo a escribir FFmpeg. Y ahora tengo la 4.4.4. ¿No es increíble que sea tan fácil cambiar de versiones en Windows para FFmpeg y tan rápido? Y si quiero borrarlo todo, que no quiero nada, le doy a desinstalar y te borra todo. Y ahora ya no tienes FFmpeg. ¿Quieres volver a instalarlo? Pues lo instalas. Voy a dejarlo instalado porque yo quiero tener FFmpeg. Magia. Vuelves a tener FFmpeg. ¿No es increíble que sea tan fácil instalar FFmpeg? O sea, con lo horrible que es tener que descargar la mano y poner todo, con solo un clic poder cambiar de versión. Es de verdad increíble para mí. Y ahora también que os he enseñado cómo funciona en Windows, os voy a enseñar cómo funciona en Linux, por si os interesa usarlo en vuestro servidor o si tenéis Linux. Aquí estoy ahora en mi mini servidor y aquí está la versión de Linux, la versión de x64. Copiamos el enlace, usamos wget o curl o cualquier lo que queramos para descargarlo. Ponemos el URL, le damos Enter, se descarga y tenemos que hacer chmod más x para convertirlo en un ejecutable. Y ahora sí, ya lo podemos ejecutar. Por ejemplo, yo por defecto ya tengo instalado FFmpeg. De hecho, si tiramos aquí FFmpeg, veremos que tengo FFmpeg 6.1.1. Y esta es la última versión que me permite instalar apt. No puedo instalar ninguna versión más nueva. Entonces, claro, me faltan cosas nuevas que quiero yo usar. Y la compilación esta tampoco es completa. Por ejemplo, me falta BMAF, que yo lo uso mucho para comprimir vídeos y poder mirar la calidad. Entonces, claro, yo vengo aquí, instalo la 7.1.1, esperamos unos segundos y ya la tengo instalada. Ahora, cuidado porque si yo ahora aquí ejecuto FFmpeg, ¿veis que no ha cambiado la versión? Esto es porque no hay ninguna forma, no he conseguido encontrar ninguna forma de recargar las variables de entorno. Entonces, tienes una opción que sería iniciar una terminal nueva o también usando source para recargar tu bash rc, recargará la variable entorno. De hecho, si miramos al final, veremos que aquí al final se ha añadido lo de FFmpeg Version Manager. Así que si ahora nosotros ejecutamos FFmpeg, ya se está usando la versión 7.1.1. Y como ya tenemos las variables de entorno cargadas, ahora aquí podemos instalar, por ejemplo, la 5.1.3.
Ahora se acaba de instalar, le damos a FFmpeg y ya tenemos 5.1.3. Si queremos volver a poner la última, que es la que quiero, le doy a Enter, esperamos unos segundos y ya tendré instalada la última versión. Ahora aquí vuelvo a ejecutar FFmpeg y como veis 7.1.1. De verdad esto es increíble porque me facilita un montón el actualizar FFmpeg y además viene con todo, entonces es muy útil. Yo creo que es muy útil este programa y espero que para vosotros también os sea muy útil. Me gustaría que en los comentarios me dijerais qué os parece, si veis algún problema o algo me lo podéis comentar. Además es de código abierto, entonces podéis mirar el código, podéis ver que de verdad no es ningún virus ni nada. Si os salta el antivirus y os asustáis, podéis leer el código, podéis compilarlo a mano también vosotros. Y si queréis aportar al código, pues también podéis aportar. De hecho aquí está la lista de versiones que yo iré actualizando a mano con el tiempo. De hecho la versión 8 ha salido, pero no hay ningún enlace fijo, así que esperaré a que salga una compilación con un enlace fijo para añadirlo y poder instalar FFmpeg la versión 8. Y lo mejor de todo es que el programa este va con una URL que apunta al archivo este. Entonces, si quieres instalar nuevas versiones, no necesitas volver a descargar el programa. Con solo que se actualice la lista online, ya se te actualiza la lista de versiones que puedes instalar. O sea, no tienes... Descargas una vez el programa y ya sirve para siempre. Entonces, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, os guste el programa. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.